Episodio número 13. Preguntas y respuestas. Or a talk show without a guest. Hola estudiante, si lo necesitas puedes usar la transcripción del episodio en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Allí encontrarás la transcripción en español y en inglés y las flashcards de vocabulario. Hace un par de semanas grabamos un episodio que nos gustó mucho al inglés y a mí, donde nos hacíamos preguntas el uno al otro. Bien, en el proceso de edición, porque primero grabamos y luego editamos. Grabamos con el micro y luego yo edito el episodio con mi ordenador. Pues en el proceso de edición cometí unos errores y el episodio se perdió. El inglés se enfadó conmigo. No es verdad. Son noticias falsas. No son fake news. Pero bueno, da igual. Estamos bien ahora. Sí. Pues, primero, antes de hacer el episodio, quiero darle las gracias a Andrea de nuevo por la idea. Pensaba que me ibas a dar las gracias a mí por editar los episodios. ¿Tan mal? En fin. Bueno, nos gustó mucho el episodio, así que lo hemos repetido, pero con preguntas nuevas. El inglés no sabe qué preguntas he preparado para él y yo no sé qué preguntas ha preparado para mí. Pues vamos a empezar. Sí. Y también quiero decir que quizás estas preguntas no son tan buenas como las últimas, aunque la verdad es que ni siquiera me acuerdo de lo que te pregunté la última vez, así que quizás son las mismas. Pero mi primera pregunta es, César, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Increíble, porque he pensado en esa pregunta para ti. No sé si al final la he escrito, a ver. Bueno, la he reformulado. Mi pregunta es un poco diferente. El momento más feliz de mi vida que yo recuerde es cuando vi a mi hermana pequeña por primera vez. Sí, porque salió mi madre en la cama con ella y ella estaba en un lado al lado de mi madre y con la cara rosa de cara de bebé. De recién nacida. De recién nacida, exacto. Y es un recuerdo muy bonito. Pero tengo muchos recuerdos bonitos, la verdad. Vale, ahora mi turno. A ver, he apuntado las preguntas en mi teléfono móvil. Inglés. ¿Quién es la mayor inspiración para ti? ¿Quién es la persona que más te inspira? Yo creo que sé la respuesta. No soy yo. Pero... Cheryl. No, bromeo, claro. Bueno, a ver, creo que puede ser una fuente de inspiración. A mí me inspira J-Lo. Pues es que... Cuando vimos el documental de Jennifer López, me pareció muy inspirador. Pues hablando de ese tema en serio, sabes que me inspira bastante Susan Boyle, o no me inspira, pero me gusta porque creo que es muy bonita, es muy mona, y siempre me ha gustado Susan Boyle, y creo que es por la conexión que tiene con la persona que de verdad me inspira, que es mi madre, que es de Glasgow, y estás asintiendo con la cabeza. Sí, mi madre, lo que no es una sorpresa para cualquier persona que me conoce. Y es difícil para mí explicar por qué, pero me parece una persona muy fuerte, que ha pasado por momentos muy difíciles en su vida. Y normalmente la gente dice sobre personas así que siempre lo hace con una sonrisa.
Y no es nada mi madre, así. No es la marca tampoco, pero la cosa que me gusta más de ella es que es muy racional, es muy inteligente. No ha tenido mucha formación, pero es muy inteligente. Y me inspira porque es muy determinada. Y sabe lo que ha querido de la vida y lo ha conseguido. Y estoy orgulloso por ella. Es exactamente la persona que pensaba, que tenía en mi mente. Sabía que ibas a decir tu madre. Ok, mi pregunta para ti, César, es: ¿cuáles son las 3 personas, muertas o vivas, con quienes te gustaría más cenar? Bien, la primera la tengo bastante claro, Dolly Parton. Qué bien, me encanta. Además sería también un regalo, una sorpresa para ti, ¿no? Sí. Hoy viene Dolly a casa. Dolly Parton porque es que me gusta mucho su personalidad, su música, me parece una mujer muy divertida, sin complejos y creo que debe de ser divertido cenar con ella, ¿no? Sí, pues es como parece un tesoro, ¿no? Muy generosa. Sí, me encanta esa idea. Y las otras 2. Es una pregunta complicada, en realidad. A ver, hay otra mujer que se llama Julita Salmerón, que la conocí en un documental y es una mujer española que, bueno, pues la conocí en un documental que se llama Un mono, un castillo y muchos hijos o algo así. Y es la historia de su vida. Ella tiene más de 80 años y se compró un castillo, se compró un mono, ha tenido muchos hijos, tiene muchos hijos y también es un poco... o sea, no se parece en nada a Dolly Parton, ni sus vidas son similares, pero la considero una mujer súper libre y también creo que una conversación con ella debe ser muy interesante. Segunda pregunta para ti, que es similar a la que tú me has hecho al principio. De hecho, es que iba a formularla exactamente como tú lo has hecho, pero la he cambiado en el último minuto. Inglés, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? ¿Cuál es el mejor recuerdo de cuando eras niño? Pues tengo 2 que vienen a la mente. Ninguno de esos son momentos específicos, pero uno diría que son las vacaciones que tomaba con mi familia a las islas de Scilly, de las que ya hemos hablado. Creo que hiciste un episodio del otro podcast sobre ellas. Y la otra, o el otro momento que está conectado, son todos los abrazos que tenía con mi madre cuando era pequeño. Y estaba pensando en ello esta semana y ni siquiera me acuerdo de por qué, pero mi madre siempre era una mujer muy afectuosa y siempre me sentía muy seguro en sus brazos y muy contento. Y generalmente con mi familia en esas vacaciones donde la vida era muy simple, es que son vacaciones bastante privilegiadas, pero es muy simple allí, que solo en ese momento solo había una tienda pequeña, solo había bicicletas y era como un escape de la vida más complicada. Incluso cuando era pequeño, creo que apreciaba lo tranquila que era toda la familia, que estaba toda la familia. Así que tendré que decir esos 2 momentos, aunque parezcan extraños. No, yo creo que es muy razonable. Además, yo he estado en ese lugar y es verdad que es un sitio muy tranquilo y que logras desconectar de verdad. Bien, mi turno. Otra pregunta para mí. Sí,
Así que dices, César, que eres minimalista, aunque tengamos bastantes cosas por la casa, en mi opinión. Demasiadas. Así que quiero saber cuál es el objeto más valorado, no con el valor financiero, sino emocional. Sí, bueno, digo que soy minimalista porque leí hace 5 años un libro que se titula Goodbye Things y en ese momento me mudé de Barcelona a Londres y vine con una maleta grande, pero el resto de cosas las tiré y ahora no compro ropa, solo lo que necesito de forma esencial. Y es verdad que desde la pandemia hemos acumulado más cosas, necesitamos hacer una limpieza y quitar muchas cosas que no usamos. Pero si tuviera que pensar en solo una cosa, pues es que creo que nada. Es decir, tengo prendas de ropa, por ejemplo, como lo que llevo ahora, que tiene un valor muy importante y de hecho a veces lo pienso, que un día voy a tener que decir adiós porque la ropa no es para siempre, ni nada es para siempre, pero no... Es que he intentado no darle ese valor a las cosas y de hecho cuando mi madre vendió la casa, el apartamento donde yo he vivido toda mi vida, pensé, el último día va a ser muy complicado salir de este apartamento por última vez. Pues no lo fue. Fue muy fácil para todos. Así que creo que no hay ese vínculo, no es tan fuerte como yo pensaba con las cosas materiales. Era más o menos lo mismo para mí. No sé si te acuerdas, pero derrumbaron la casa en la que crecí. Y creo que estuve un poquito descontento en las últimas horas, pero no mucho. Mucho menos de lo que habría pensado. Así que la última pregunta. Última y nos vamos. ¿Cuál crees que es... A ver, no entiendo mi propia pregunta. ¿Cuál crees que es el cambio social que más necesita nuestra sociedad, esta sociedad actual? No hablo de conflictos, no hablo de economía, te hablo de estilo de vida. Vamos a tener que poner... Estilo de vida, valores, cosas así. Vamos a necesitar poner aquí como la música de pensamiento, porque necesito mucho tiempo para esto. Es muy difícil hacer esto, probablemente imposible, pero me gustaría eliminar el clickbait, porque creo que está poniendo todas nuestras discusiones culturales muy mal. ¿Es that enough? Gracias, Miss England. La paz mundial no la quieres. He dicho todo lo que necesito decir. Mi plan es muy claro. Y si no lo entiendes, César. Bueno, hemos parado la grabación porque hemos tenido un ataque de risa. No podíamos parar de reír con la respuesta del inglés. Pero ya hemos terminado el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio. Y pues te mando un abrazo grande, como siempre. Un abrazo.